Madre mía, voy a salir de aquí, que menuda tengo liada en el despacho. Y es que quiero enseñaros una cosa muy guapa. Llevo prácticamente 3 meses continuos pensando en cambiar de ordenador, analizando, estudiando, viendo un montón de reviews. Y hoy, ahora mismo, acaba de llegar, fijaos, aquí lo tenéis. No es el carrito del niño, es esta pedazo de caja en la que está el nuevo ordenador que me va a acompañar durante, espero que los próximos 5 o 10 años. Y como he estado tanto tiempo analizando qué componente es el que tenemos que montar en el ordenador para sacar el máximo rendimiento, creo que lo mejor es que vayamos de nuevo al despacho y allí os cuente qué debéis comprar. ¿Cuándo? Después de la intro. Llevo 3 días pensando cómo gestionar este vídeo y no lo tengo todavía nada claro. El caso es que he escrito una macroguía dedicada a ayudaros a decidir cuál es la mejor elección a la hora de comprar un ordenador para editar vuestras fotos y vuestros vídeos, que os dejo en la descripción del vídeo y que es súper importante. Pero claro, transcribir todo ese tochazo a un vídeo es tarea muy complicada. No sé ni cuánto tiempo me puede llevar este vídeo ni cuánto debería de profundizar en él, así que vamos a ver qué leches sale, ¿bien? Lo que sí que es importante es que echéis un ojo a ese post que te digo, porque ahí vas a poder ver los gráficos de rendimiento y sobre todo porque ahí voy a poder ir actualizando los componentes a medida que vayan saliendo, cosa que en el vídeo no voy a poder hacer. Bien, el caso, como habéis visto, me acaba de llegar por fin mi nuevo ordenador que viene a sustituir a mi PC actual, que es este que tengo aquí, con el que llevo trabajando de manera continuada y muy feliz, por cierto, desde prácticamente el 2010. Los que me conocéis sabéis que soy un auténtico loco de la información. Y como tal chalao, me he tirado más de 3 meses analizando el mercado, leyendo reviews, viendo todas las pruebas del mundo, estudiando todos los componentes, y creo que este es el momento perfecto, antes de que se me olvide, para poder compartir con todos vosotros las principales conclusiones de esta tesis doctoral que he hecho, y básicamente de todo lo que he sacado, y que así por lo menos pues no se vaya al limbo, no se vaya al cajón de la mierda. Disclaimer súper importante: si eres un informático avanzado, estoy seguro que sabes mucho más de lo que yo sé, y mucho más de lo que vayas a leer aquí, que te va a parecer posiblemente una mierda. Pero si eres un usuario como yo y como la mayor parte de vosotros, con conocimientos informáticos medios, que está pensando en actualizar su ordenador para edición de foto y vídeo y no quiere tragarse 1000 historias, esta guía creo que te va a interesar mucho y te va a ahorrar muchos quebraderos de cabeza y muchas búsquedas de internet, ¿vale? El desarrollo va a ser súper sencillo. Lo que voy a ir haciendo es ir desgranando cada uno de los componentes más importantes del ordenador, y lo que voy a hacer es analizar su rendimiento, tanto en fotografía como en vídeo, para que puedas ir viendo cómo funcionan. Al final de cada uno de los componentes lo que voy a hacer es darte mi consejo de lo que yo creo que es la mejor opción para un equipo de gama súper alta sin que te importe el presupuesto, y luego lo que posiblemente más te interese, la que puede ser la compra inteligente, la de aquellos componentes que destacan por su inmejorable calidad-precio, ¿vale? Os digo, es súper importante que le echéis un ojo al índice que vais a encontrar tanto en el post como sobre todo en la descripción del vídeo. Hay tantos temas que puede que no te interese absolutamente todo. Por ejemplo, a ti te interesa saber cuál es la configuración de almacenamiento óptima para edición de vídeo, pero te la pela cómo influye la memoria RAM porque te acabas de comprar una, pues directamente dando clic al enlace que tienes abajo te va a llevar al apartado que te interese sin tener que tragarte todo. Así que, amigo, vamos a ello y empezamos por la decisión inicial: PC o Mac. Temita caliente, ¿verdad? Bueno, esta primera decisión es súper sencilla, y si estás dudando entre un PC o un Mac, tengo que confesarte que a día de hoy está absolutamente claro que la mejor opción que puedes elegir es, sin duda alguna, comprarte un buen... Bien, con esta primera decisión tomada, vamos con los análisis y con los consejos. El primero de los consejos que te tengo que dar es el más importante que vas a escuchar en el día de hoy, y es que un equipo debe estar absolutamente equilibrado. Es mucho mejor que tengamos todos los componentes que forman nuestro equipo de 6 sobre 10, de 7 sobre 10, que no tener el mejor CPU del mercado y un disco duro lento de hace 5 o 6 años. Tenemos que ser conscientes de cuánta panojita tenemos de nuestro presupuesto y saber distribuirlo equitativamente entre todos los componentes, ¿vale? Súper importante. Y dicho esto, pues vamos allá, vamos por fin con los componentes. El primero de todos, el CPU, el cerebro de la bestia, es prácticamente el único componente que va a estar involucrado en todas las tareas que vayamos a hacer en el ordenador.
lo controla absolutamente todo y sin duda yo creo que es el que más impacto va a tener en el rendimiento de tu equipo. Vamos a suponer que tenemos una fábrica, pues en esa fábrica el CPU sería el trabajador o los trabajadores de la fábrica. En cuanto al rendimiento de los procesadores, ya hemos visto 1000 millones de veces que hay fundamentalmente dos parámetros, que son los que aparecen en las cajitas y las características: el número de núcleos y de hilos y la velocidad del procesador en gigahercios, ¿vale? No voy a meter ni en la cantidad de caché ni en la arquitectura del procesador, que son cosas más avanzadas y se salen un poquito del tema fundamental del vídeo. Resumiendo mucho, para edición de fotografía y de vídeo lo más importante es el número de núcleos que tenga tu procesador. Si volvemos a nuestra fábrica, ¿verdad que no es lo mismo contar con un obrero en la fábrica que con 24 o con 36? No tiene nada que ver, ¿verdad? Pues aquí pasa exactamente igual. El número de núcleos va a ser crítico en el rendimiento que va a tener nuestro ordenador para edición de foto y de vídeo. Bien, y con esto en mente lo que vamos a ver es el rendimiento que tienen los diferentes CPUs actuales para edición de fotografía. Para ello te voy a enseñar estos dos gráficos que tienes. Ojo, te recomiendo que puedes verlos con más detalle en el post y sobre todo en los artículos que acompañan al post. Están sacados de la maravillosa web de Paget System, que se dedican a probar un montón de hardware en función de las aplicaciones que vayamos a hacer, y en él podemos ver el rendimiento de diferentes CPUs analizados tanto para Lightroom, en este caso valdría para Capture One, o para Photoshop. Y como vemos en los gráficos, aquí las mayores diferencias las vamos a encontrar en el revelador RAW, ya sea Lightroom o sea Capture One. En Photoshop, en cambio, lo que puedes ver es que las diferencias son muchísimos menos acusadas entre diferentes CPUs. Ahora vamos a echar un ojo sobre todo al gráfico que encontramos en el revelador. Aquí puedes ver que las barritas rojas, que son las de los procesadores AMD, gobiernan sobre las azules. Las mayores diferencias, ¿dónde están? A la hora de generar las vistas previas de los archivos RAW y sobre todo de exportar los archivos RAW, donde por ejemplo un AMD Threadripper 3960 tarda aproximadamente 9 minutos, un Intel 10900 tarda más de 17 minutos. Y eso que estamos hablando de CPUs caros. Si nos vamos a compararlo con un CPU como el que tengo yo aquí, de 4 núcleos, la diferencia va a ser totalmente abrumadora. Así que pensando exclusivamente en qué CPU es el más recomendable para fotografía, la decisión aquí es bastante sencilla. Básicamente se reduce a aquel que te permita tu presupuesto entre cualquiera de los AMD Ryzen 9 o de los Ryzen Threadripper de tercera generación, sin ninguna duda. Pero esto, amigos, es en cuanto a edición de fotografía. ¿Pero qué pasa para los que editamos vídeos? Pues del mismo modo te voy a enseñar este par de gráficos de cómo rinden los diferentes CPU en dos aplicaciones como son DaVinci Resolve y Adobe Premiere dedicadas a edición de vídeo. Aquí lo que podemos ver es que las diferencias son mucho más notables que lo que veíamos en edición de fotografía, y que el número de núcleos aquí sí que va a ser un indicador casi en exclusiva del rendimiento que va a tener el CPU en nuestro ordenador. Debido a esto, a día de hoy os vuelvo a decir que no vamos a encontrar absolutamente nada como por ejemplo un Threadripper 3960 o un 3970 con 24 y con 32 núcleos, que como verás en las gráficas y sobre todo si leemos los artículos, hay un grandísimo salto entre los Threadripper y el resto de CPUs. Por ejemplo, una exportación que con un Threadripper nos puede llevar 43 minutos, un renderizado bastante complicado, nos supondría más de una hora con el nuevísimo 10980 de Intel o unos 70 minutos con un Ryzen 3900 que no cuesta ni 500 euros, ¿vale? Dicho esto, ¿qué CPU nos debemos de comprar? Pues bueno, aquí te voy a decir tres letras: AMD. Y es que en cuanto a creación de contenido multimedia y sin entrar en fanatismos y en discusiones, a día de hoy no hay color. Los procesadores AMD de esta generación son bastante superiores, evidentemente a igualdad de precio, a los Intel que podamos comparar. Por ejemplo, la nueva serie 9 de Ryzen, como el 3900 con 12 núcleos, es una auténtica bestia. Pero es que además, esta gama no es la tope de AMD. Por encima tenemos los Threadripper, que es la gama de alto consumo de AMD con hasta 32 núcleos, y ahora creo que va a salir el 3990 con no sé cuántos millones de núcleos, pero es una auténtica locura. En este caso, teniendo en cuenta los precios de los diferentes CPUs, personalmente las opciones que te recomiendo son dos. Si quieres montar ese equipo de gama muy alta sin importarte mucho el presupuesto, mi consejo es que te vayas a por un Threadripper 3960X. Es una bestia, 24 núcleos, prácticamente calca los resultados de su hermano mayor, el 3970, con un precio bastante más asequible, y con este CPU vamos a tener ordenador, yo creo que para 10 años o más, siempre y cuando el resto de componentes estén al nivel. Si lo que queremos es la mejor calidad-precio, que es mi consejo, sin duda deberíamos de ir a por una AMD Ryzen 3900, 12 núcleos, 500 euros aproximadamente, y nos va a dar un rendimiento absolutamente imbatible en este rango de precios para las aplicaciones que nos interesan. Bien, segundo componente en la lista, las tarjetas gráficas. Yo creo que es uno de los componentes que peor entendemos todos aquellos que montamos un PC, y si nos volvemos a nuestra fábrica, en ese ejemplo, la GPU sería un tipo muy especializado de trabajador, con una
nómina muy alta, cobra mucha panojita, es muy bueno para todo aquello que sabe hacer, pero un completo inútil para el resto de tareas, ¿vale? En cuanto al rendimiento, habíamos visto en el CPU que hablábamos de número de núcleos, fundamentalmente como indicativo del rendimiento. En las memorias gráficas, en las tarjetas gráficas, perdón, tenemos que ceñirnos a la cantidad de memoria, que aquí le vamos a llamar VRAM. En el caso de que tengas pensado editar solamente foto, de que pases absolutamente del vídeo, te va a valer prácticamente cualquier cosa. Incluso esas tarjetas lamentables que vienen integradas en algunos procesadores, como las Intel UHD creo que se llaman, que no tienen ni 1 GB de RAM, te van a valer. En el caso de que vayamos a editar vídeo, la cosa ya sí que cambia y la GPU va a empezar a ganar mucho protagonismo. Pero, ojo, que salvo que nos metamos en ediciones con archivos RAW, en 8K, con muchos efectos, sobre todo con muchas reducciones de ruido en DaVinci Resolve, donde la GPU sí que importa mucho, el rendimiento de un CPU con muchos núcleos va a seguir siendo lo que más va a determinar el funcionamiento del sistema. Sobre todo, ya os digo, hasta ediciones de hasta 4K, con correcciones básicas, que yo creo que es a quien más dirigido va a ir esta guía, ¿vale? Si queremos analizar el rendimiento de diferentes GPUs en fotografía, puedes echar un ojo a este gráfico que tenemos aquí. En él vamos a ver el rendimiento de un mismo equipo con diferentes tarjetas gráficas funcionando en Photoshop. ¿Y qué es lo que podemos ver aquí? Pues que el rendimiento no varía mucho, incluso comparando tarjetas gráficas de varios miles de euros, como por ejemplo una Titan de 24 GB con una GeForce 1060 o 2060 de 250 euros. Así que en las aplicaciones típicas de fotografía, ya te digo, ya sean reveladores RAW, ya sea Photoshop, lo más importante es tener una tarjeta gráfica para poder acelerar el trabajo mediante GPU. Pero solo eso, tener, y por eso digo, enfatizo tener, con tener esa tarjeta gráfica vamos a poder acelerar el trabajo y no vamos a necesitar que sea especialmente potente. En cuanto a la cantidad de VRAM disponible, pues a día de hoy sí que es recomendable tener aproximadamente unos 4 GB de VRAM, por si queremos utilizar, yo que sé, un par de monitores 4K, que de aquí a nada va a ser un poquito el estándar, pero vamos, que ya os digo que no hace falta que sea una tarjeta especialmente potente. Pero, amigos, si nos metemos en edición de vídeo, verás como los gráficos aquí sí que varían un poquito. Aquí comienza la fiesta y os dejo estos dos gráficos donde lo que podemos ver es, de manera similar a lo que hemos visto hasta ahora, el rendimiento de diferentes configuraciones de tarjetas gráficas, ya sean GeForce, Titan o incluso las famosísimas tarjetas cuadro. De estos artículos, y os recomiendo que los leáis, de verdad que es súper interesante, lo que se puede concluir es que tanto Premiere como sobre todo DaVinci Resolve se van a beneficiar sobremanera de tener una GPU potente. Pero ojo, como os he dicho anteriormente, este beneficio va a ir asociado al tipo de material con el que estemos trabajando. Tenemos que saber exactamente con qué estamos trabajando nosotros para realizar una decisión adecuada de la memoria RAM que necesitamos. No es lo mismo trabajar con archivos 8K en RAW que con un archivo 1080, por ejemplo. Como os digo, tenemos que saber exactamente qué es lo que vamos a hacer y en función de eso elegir lo que mejor se adapte esto para todos los componentes, ¿vale? En cuanto a la VRAM disponible recomendada, hay una especie de regla no escrita que dice lo siguiente: si trabajamos con archivos de 1080 es suficiente con una GPU de 4 GB, súper baratito. Si trabajamos con archivos de 4K es recomendable al menos una GPU con 8 GB de VRAM. Y si ya estamos trabajando con archivos monstruosos de 8K es recomendable tener tarjetas gráficas monstruosas de 16 o 20 GB. Esto sí que cuesta un poquito de panojita. Así que a la hora de elegir una GPU para nuestro equipo, mi consejo es que, teniendo en cuenta los precios, os recomiendo dos opciones. ¿Qué queremos montar ese pedazo de ordenador de alta gama? Pues sin duda alguna, a día de hoy yo creo que me iría por una RTX 2080, que podemos encontrar por unos 650-700 euros, o por una 2080 Ti, 1100 euros, sobre todo si vamos a hacer cositas con After Effects y más efectos de ese estilo. ¿Que lo que quieres es la mejor calidad-precio? Sin duda alguna, yo creo que aquí una GTX 2060 súper, importante lo de súper, porque tiene 8 GB, a día de hoy te va a dar un equilibrio yo creo que perfecto entre foto y vídeo. Que haces muchísimo vídeo pero no te quieres gastar muchísimo dinero, con una GTX 2070 vas a tener más que suficiente y va a rendir bastante bien en cualquier aplicación de vídeo y además te va a costar unos 400-450 euros como mucho. El siguiente componente, la memoria RAM. Pues si nos vamos al ejemplo de nuestra fábrica, la memoria RAM sería el tamaño de la mesa donde los obreros van a ir trabajando, donde pueden ir dejando todas sus cosas. No es lo mismo que puedan hacer muchas cosas en una mesa muy pequeñita que tener un espacio muy pequeñito, ¿vale? En cuanto a recomendaciones, y estando en el 2020, no tiene sentido siquiera ni pensar en una memoria que no sea del tipo DDR4, así que es de lo único que vamos a hablar en este vídeo. En cuanto al rendimiento, aquí tenemos tres numeritos que nos interesan: la cantidad de memoria, que lo vais a tener expresado en gigabytes, la velocidad de la memoria en megahercios y la latencia, que será un numerito seguido de CL, ¿vale? Como no quiero entrar en muchos tecnicismos y voy a simplificar, vamos a centrarnos básicamente en la cantidad de memoria. Los otros dos valores, que son importantes y son críticos en otras aplicaciones, como por ejemplo en gaming, aquí no van a suponer un cambio brutal en el rendimiento de nuestro equipo para
editar fotografía y vídeo, como digo. Si nos vamos a fotografía, que sepáis que, por ejemplo, Lightroom o Capture One raramente van a necesitar más de 16 GB de RAM. Photoshop es otra historia. Photoshop va a depender muchísimo del tamaño del documento con el que estemos trabajando. Ya sabéis que hay documentos a veces que estás trabajando de 5 GB. Aquí tenemos también otra regla no escrita que nos puede decir lo siguiente. Si trabajamos con archivos de menos de 500 megas, sería suficiente con unos 16 GB de RAM. Si tus archivos son de hasta 2 GB, 32 GB de RAM sería recomendable, y si estamos trabajando con archivos mayores de 2 GB, sería recomendable incluso tener 64 GB de RAM. En cuanto a la edición de vídeo, la cantidad de memoria recomendada va a venir también determinada por el tamaño, en este caso por la resolución de los archivos con los que estemos trabajando. Si trabajamos con archivos de 4K o menos resolución, con 32 GB vamos a ir apañados. Si vamos a trabajar de nuevo con archivos de 6K o de 8K, es recomendable tener por lo menos 64 GB o más para trabajar fluidamente. Por lo tanto, mi consejo aquí es que te hagas con un juego de 32 o de 64 GB en función del presupuesto que tengas, evidentemente DDR4, en un pack de 2 o de 4 para poder aprovechar así las configuraciones Dual Channel o Quad Channel que tienen sobre todo los AMD y que van a mejorar la velocidad y el rendimiento de nuestra memoria RAM. Sí que es importante, ¿vale?, que estas memorias sean de calidad, que sean estables, que sean de marcas reconocidas para evitar fallos y esos sustos que nos van a aparecer, esos pantallazos azules que tantas veces no critican y que muchas veces proceden de unas memorias RAM baratuchas y no muy buenas. Teniendo en cuenta los precios de las memorias RAM, personalmente las opciones que te recomiendo a día de hoy son dos. Para ese equipo de gama muy alta, yo me iría básicamente a un pack de 4 x 16 GB a una velocidad de 3200 o 3600 y unas latencias de 14 o 16. Ahora, que lo que quieres es la mejor calidad-precio, nos olvidamos de lucecitas, nos olvidamos de optimizaciones para procesadores y simplemente con hacernos con un pack de 32 GB de una marca reconocida como Crucial o G-Skill o Corsair, por ejemplo, no vamos a notar grandes diferencias y nos vamos a ahorrar bastante dinero. Y ya para acabar la guía, y posiblemente una de las cosas más importantes que debes tener en cuenta, es el tema del sistema de almacenamiento que utilicemos en nuestro ordenador. Es bastante habitual que no le demos la importancia que tiene y por tanto el sistema de almacenamiento es uno de los lugares más frecuentes donde nos encontramos esos malditos cuellos de botella de gente que se ha gastado un dineral en el ordenador, no ha actualizado el disco, el sistema de almacenamiento y el sistema no funciona. En el ejemplo de nuestra fábrica es muy fácil, la capacidad de almacenamiento podría ser el tamaño de nuestro almacén y la velocidad que tiene el disco sería lo rápido o lo lento que esa cinta transportadora que va camino a la puerta del almacén tiene. De nada nos va a servir tener un almacén gigante con una fábrica con tropecientos trabajadores súper cualificados trabajando 24 horas, 7 días a la semana, si la cinta transportadora es muy lenta, que se monta un atasco que no veas para almacenar nuestro stock. No sé si se entiende el ejemplo, pero bueno, más o menos. En cuanto a sistemas de almacenamiento, podemos resumir que tenemos tres tipos diferentes y posiblemente ya los conozcáis. Los clásicos discos duros mecánicos, los HDD, los discos de estado sólido SSD y los más modernos NVMe. Bien, los HDD, los discos clásicos, son los más lentos, pero a día de hoy resultan increíblemente baratos en la relación giga-euro. Por lo tanto, son excelentes como sistemas de almacenamiento a largo plazo, pero son muy malos porque son muy lentos para instalar, por ejemplo, el sistema operativo, para instalar los programas, para instalar los archivos sobre los que vamos a trabajar. Ya os digo, son básicamente almacenes. En cambio, los SSDs son ostensiblemente más rápidos que los discos mecánicos, obviamente son más caros y son excelentes para prácticamente todo, para instalar el sistema operativo, para instalar los programas Lightroom, Photoshop, Capture One, etcétera, para caché, para Scratch, para los archivos. Y los NVMe son un pasito más. Son aproximadamente un 30% más caros que los SSD, pero es que a cambio, amigos, nos ofrecen velocidades de hasta 5 veces superiores a un SSD. Bien, que sepas, esto es también muy importante, que cuando elijas tu sistema de almacenamiento no es el tipo de almacenamiento, el tipo de sistema lo más importante, es que elijas bien la configuración y que sepamos cómo mezclar los diferentes sistemas de almacenamiento que tenemos hoy en día, los HDD, con los SSD, con los NVMe, tenemos que saber cómo mezclarlos. Es muy importante, si te lo puedes permitir, evidentemente, contar con un equipo que tenga una configuración múltiple de sistemas que variará dependiendo de si haces solo fotografía o si haces fotografía y si haces vídeo, así que os pido que vayáis al post, porque si no se va a hacer muy largo el vídeo, id al post que acompaña este vídeo. Y ahí vais a poder ver las configuraciones recomendadas de almacenamiento. Allí te cuento absolutamente todo. Cómo debéis configurar, evidentemente, en la medida que el presupuesto os lo permita, un sistema con 2, 3 y hasta 4 sistemas diferentes de almacenamiento en función, ya os digo, de si haces solo fotos, si haces foto-vídeo, si utilizas solo Photoshop. Pero es muy importante que lo veáis porque va a variar drásticamente el rendimiento de vuestro equipo. Y amigos, hasta aquí mis recomendaciones. Para acabar de montar un equipo simplemente necesitaríamos ya 4 cosas. La placa base, la caja,
calidad, la fuente y la refrigeración. Temas de los cuales os hablo en la entrada que tenéis en la descripción del vídeo, con bastante más detalle. Incluso os recomiendo algunos modelos en concreto de cada uno de estos componentes en función del presupuesto para montar esos dos equipos de alta gama y de calidad-precio perfecto para cuadrar las configuraciones. Y con esto, amigos, podemos ir acabando la macro guía. No sé ni cuánto tiempo llevo hablando, pero me estoy quedando ya con la boca seca. Y sobre todo, en la versión de texto os dejo las dos configuraciones recomendadas para montar un ordenador a día de hoy. Ya os digo que en la versión de texto intentaré ir actualizando las recomendaciones según vayan saliendo cosas nuevas, así que pasad por allá y echadle un ojo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis cualquier comentario, dejadlo en los comentarios. Sé que es un tema muy controvertido y que va a haber polémica, porque hay gente que es de Intel, otros que son de AMD, otros que son de Apple, otros que son de mi madre, otros que son de tu padre. Así que, amigos, espero que os haya sido útil. Por cierto, ¿qué es lo que yo me he comprado? Pues muy fácil, lo que yo me he comprado está en esta caja, que voy a hacer el unboxing ahora. Voy a hacer el unboxing, venga, os voy a enseñar qué es lo que tengo.